Muy buena tarde, queridos alumnos. Les pido de antemano una disculpa por la situación de enviarles esta clase grabada. Definitivamente estoy pasando por un momento un poco difícil, recuperándome de una pérdida muy fuerte que ha sido mi esposo y está muy reciente, fue este domingo que pasó. Entonces, sí les pido una gran disculpa. Pero tampoco puedo escudarme en no darles clase por lo que pasó. Definitivamente sí, es importante continuar con las clases, es importante retomar el camino. Solo les pido su comprensión por esta ocasión que les voy a mandar la clase grabada para no atrasarnos, ir bien en el temario y sé que lo vamos a lograr. Y de verdad que agradezco muchísimo su comprensión. Voy a compartir una pantalla con ustedes en un PowerPoint que les he realizado. Y bueno, pues en este PowerPoint les voy a explicar que nuestra primera unidad se llama el estudio de la historia. Eso es lo que vamos a comenzar. Fíjense que el primer día que tuvimos clase y que estuve con ustedes, estaba muy emocionada y no quiero perder esa emoción de compartir con ustedes esta gran aventura de conocer la historia, de que ustedes le tomen el sentido a, a esta unidad de aprendizaje y que la proyecten en mucha utilidad para su vida diaria. Esta es la unidad número 1, el estudio de la historia. Y el objetivo principal que vamos a hacer nosotros va a ser, fíjense, es lo importante, identificar las principales características de la historia como ciencia, porque muchos no la vislumbramos de esta forma. Esta clase que vamos a tener hoy va a ser apoyada en 2 videos muy buenos, me dediqué a seleccionarlos, los cuales nos pueden apoyar muy bien para la actividad que vamos a hacer el día de hoy. Y no les quiero como cargar de conceptos, de situaciones, ni siquiera contextualizarlos tan abiertamente, porque quiero que se enfoquen completamente en este objetivo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Identificar las principales características de la historia como ciencia. Es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y pues ustedes se preguntarán, Dios, nunca había visualizado la historia como una ciencia, ¿verdad? Bueno, pues nos vamos a apoyar en 2 videos que nos van a llevar a saber si la historia como disciplina científica o la historia como ciencia, ¿ok? Vamos a ver. Voy a dejar de compartir esta pantalla y nos vamos a ir a ver estos videos. Definitivamente están muy bien los videos. Yo los acabo de verificar y están bastante bien. Yo nada más voy a checar porque sí es importante checar que esté compartiendo la pantalla correcta porque luego me pasa que no estoy compartiendo la pantalla correcta, pero parece ser que aquí lo tenemos. Vamos a verlo. Lo voy a ir deteniendo un poquito para explicar ciertas situaciones, pero me pareció muy interesante la forma como aborda esta persona a contextualizar la historia como una disciplina. Vamos a ver. En este primer video, que corresponde al capítulo 1 del libro, hablaremos de la historia como disciplina. ¿Qué es la historia? La historia es el relato de los acontecimientos pasados. Básicamente, esta es una definición sencilla. Fíjense, ¿qué es la historia?
el relato de los acontecimientos pasados. Por eso muchas veces cuando nosotros contamos algo que ya pasó hace un año, hace unos meses, dicen, bueno, pues eso ya es historia, ¿verdad? Porque son acontecimientos pasados, pero son con palabras muy suaves, muy accesibles para que nosotros entendamos. Por ejemplo, si yo les preguntara, ¿qué es la historia? Pues es eso, es el relato de los acontecimientos pasados. Sencilla, básica, que yo creo que resume la idea fundamental. Historia es la narración de aquello que ha ocurrido. También sirve la palabra para referirse a la obra de un historiador y uno dice la historia de Tucídides. Por supuesto que cuando hablamos del pasado no nos referimos a todo y absolutamente todo lo que ocurrió en el pasado. Yo digo en el libro, nadie va a hacer una historia relatando todos y cada uno de los viajes de las caravanas que atravesaron el desierto del Sáhara. Hay un trabajo de selección, hay un trabajo mágico que es el de dar forma a un relato, a una narración de aquello que ocurrió. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos esa historia? Lo necesitamos porque la historia, o más exactamente el pasado, da sentido al presente. Es gracias al pasado que entendemos lo que somos. Lo voy a detener un poquito aquí. Muchas veces nos da un poco de pereza conocer el pasado, pero en realidad cuando conocemos el pasado y lo conocemos de fuentes fidedignas, de fuentes correctas, podemos nosotros deducir el por qué están sucediendo las cosas actuales. ¿Por qué lo que tenemos ahora es consecuencia de lo que sucedió antes? Incluso el por qué muchas de las culturas se mezclaron y de repente nosotros no estábamos como al avance cíclico de incluso otras culturas. Pero es importante conocer el pasado, de todos es importante conocer el pasado, de todas las culturas, de todos los países de nuestra sociedad. Porque entonces entendemos lo que somos y sabemos de dónde viene. Y nadie va a poder llegar a decir mentiras o engañarnos con una situación cuando nosotros conozcamos bien los fundamentos. Y obviamente pues son acontecimientos pasados y volvemos a la primer descripción del concepto que fue eventos pasados. Lo que nos está pasando y por lo tanto lo que podemos hacer. Por lo tanto yo diría que se hace historia para comprender el presente y se comprende el presente para poder proyectarnos hacia el futuro, que es en el fondo una de las cosas humanas que todos tenemos, el dirigirnos hacia metas, el tener proyectos, el avanzar hacia algún punto. ¿Por qué es importante y útil la historia? Tanto a nivel personal como a nivel de los pueblos, de las colectividades, de las sociedades, la historia es importante, como decíamos, porque da sentido a lo que estamos haciendo. Piense cualquiera de los que me estén escuchando y viendo, ¿por qué está aquí viendo este video? Y la explicación de por qué está viendo este video va a venir de los hechos pasados que lo condicionaron. Porque le interesa la historia. ¿Y por qué le interesa la historia? Porque pasó esto o lo otro, porque se inscribió en un curso determinado, está haciendo una maestría, porque quiere conocer, porque quiere debatir cosas que en el fondo obedecen al pasado, a su pasado personal. Lo mismo sucede con los pueblos. Claro que hay que hacer a estas afirmaciones algunos ajustes. Hay una frase de un filósofo español, Santayana, que dice: quienes no recuerdan su pasado están condenados a repetir. No se refiere exactamente a los pueblos, sino más bien a las personas. Y tampoco es cierto que por conocer el pasado uno no vaya a repetir los errores. El ser humano tiene una capacidad infinita de cometer errores. Pero en todo caso, conociendo el pasado es que podemos asimilar la experiencia de otras personas, la experiencia de otros pueblos, el recorrido que han llevado a guerras, a revoluciones o a fracasos y éxitos tanto personales como colectivos.
Por eso la historia también se tergiversa. De eso vamos a hablar un poco más adelante en otro video. Se tergiversa porque si yo tengo ciertos propósitos y ciertas ideas, debo acomodar, tergiversándolos, los acontecimientos del pasado para que coincidan con mis proyectos, con mis propósitos y con mis deseos. Hablemos ahora un poco de historia académica, de la historia tal como se enseña en las escuelas, en las universidades y como se hace en las instituciones. La historia académica surge con el crecimiento de las universidades y la masificación de la educación, diríamos hace unos 200 o 250 años, gracias en parte a la obra de Leopold von Ranke, un historiador alemán. Y esa historia académica tiene algunas características ya no siempre respetadas, pero por ejemplo la idea de que hay una historia y una prehistoria. Historia trabaja con documentos escritos, documentos de todo tipo, y prehistoria trabaja con restos fósiles, restos, digamos, arquitectónicos, etc. Por cierto, eso ha ido cambiando y ese límite entre prehistoria e historia se ha ido difuminando un poco. También la historia clásica, la historia académica, hablaba de edades, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Edades que de alguna manera todavía se usan como un comodín para la docencia, para la escritura y para el lenguaje cotidiano. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esas edades se ajustan a ciertos pueblos del planeta, Europa y las Américas, pero que para la historia japonesa, por ejemplo, no tiene mayor sentido. Otra cosa que plantean los historiadores formales, digamos, es que el historiador no puede estudiar fenómenos muy cercanos en el tiempo, que todavía no son historia. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, aunque acepto la idea de que aquello que está muy próximo a nosotros no puede de ninguna manera ser estudiado con mucha objetividad y con mucha, digamos, tranquilidad y con mucha perspectiva. Pero en todo caso pienso que el historiador también debe hacer crónica, también debe ir tratando de asimilar, de interpretar y de organizar los sucesos. Que por lo menos no hay que llevar ese límite de 50 años que clásicamente se ponía para el historiador, porque yo me digo, si yo no estudio los sucesos, sino después que ya hayan transcurrido 50 años, ¿qué va a pasar entre tanto? Y entre tanto lo que va a pasar es que políticos, periodistas, gente interesada, personajes de todo tipo, van a ir escribiendo algo así como su historia, que de tal manera nos van a proporcionar entonces una perspectiva distorsionada, fragmentada, una perspectiva que debiéramos de alguna manera también ir trabajando desde el punto de vista de la historia. Es por esta necesidad de estudiar los acontecimientos más recientes, los que no han ocurrido hace 50 años, no digamos ayer, pero hace 5, 10, 15 o 20, que hablamos también ahora de historia reciente. La historia reciente es aquella justamente que cubre un periodo donde todavía los actores, las personas que intervinieron en los sucesos que relatamos, todavía están vivos, todavía los podemos entrevistar y tiene ventajas y tiene desventajas, pero es una tarea que yo me he dedicado a hacer y que creo que realmente es fascinante. Tiene la gran ventaja de que hay muchas fuentes disponibles. Están todos los periódicos, las películas, las grabaciones, los noticieros, las personas están vivas, las podemos interrogar, en fin, la masa de datos es abrumadora y a veces el problema simplemente es cómo ir seleccionando entre ellas. Tiene la gran desventaja de que uno también es partícipe de esa historia, que de alguna manera esos acontecimientos no son tan ajenos al historiador como lo son las guerras púnicas o el entierro de Tutankamón. Por lo tanto, hay mayor riesgo de contaminación ideológica, mayor riesgo de emotividad y de pérdida de objetividad. Pero yo creo que teniendo en cuenta eso y siendo conscientes de ese tema, trabajando el tema de la objetividad, como lo vamos a ver en la tercera sesión, pues realmente vale la pena ensayar esa historia reciente que aporta mucho a los historiadores
que luego vendrán a hacer un trabajo quizá más desapasionado y más frío. Miren, en este video yo quiero que se queden con la idea de que el estudiar tiene una utilidad. Estudiar la historia como disciplina tiene una utilidad, entender nuestro pasado. Y que muchas veces la forma en cómo se dividen los periodos para ese estudio no aplica para todas las culturas, porque cada cultura pues tuvo su avance de acuerdo a cómo fueron ellos desarrollándose en cada una de sus etapas y en cada uno de sus países y de sus continentes. Pero que el entender el estudio de la historia nos ayuda a entender nuestro pasado. Esa es la gran utilidad. Y que también la historia es el estudio de hechos o sucesos pasados. Eso es lo que yo quisiera que en este video ustedes se quedaran. Y entonces en este otro video quisiera que ustedes comenzaran. Voy a dejar de compartir para que esté segura de que estoy compartiendo el correcto. Que ustedes comenzaran a distinguir los puntos y las características de la historia como ciencia. Vamos a ver. Bienvenidos al video 2 de la historia y su método. Este video tiene por tema la historia, ciencia o arte. Y trata de resolver un problema que afectó y preocupa a muchísima gente acerca de qué clase de cosa es la historia. La historia es ciencia, la historia es arte, la historia es un pasatiempo, en fin. Eso es lo que preocupa realmente y es lo que enfoca la primera unidad que vamos a ver nosotros. O sea, ¿por qué decir que la ciencia es historia? Que la historia es una ciencia si en ocasiones pensamos que son cosas diferentes, que la ciencia nada más es estudiar hechos pasados, pero tiene una razón de ser. Eso es la diferencia. Nosotros vamos a hacer una actividad al final que debemos delimitar todas esas características de la historia como ciencia, pero aquí pónganle mucha atención e incluso si les es posible vayan a hacer pequeñas anotaciones. La historia es arte, la historia es un pasatiempo, en fin. Yo diría, en primer lugar, para situar la cuestión, que la historia es una disciplina. Es un término amplio que engloba ciencias y artes. Ok, de entrada, la historia es una disciplina, ok, anoten. Es una disciplina y engloba ciencias y arte. Y que la historia en realidad es un tipo específico de conocimiento. Déjenme explicar este punto porque es crucial para mí. Yo creo que el ser humano, en su derrotero por la vida, en su vida cotidiana, en sus estudios, en toda su vida, posee diversos tipos de conocimiento. Hay conocimientos prácticos, ¿verdad? Nosotros sabemos cómo abrir una puerta, cómo manejar un vehículo, cómo subir una escalera, cómo arreglar algo. Hay conocimientos abstractos, filosóficos. Hay conocimientos, me atrevo a decir, literarios, religiosos, científicos, etc. Para decir de qué tipo de conocimiento es algo, deberíamos ver las normas, las calidades que tiene este conocimiento histórico. ¿Es un arte? ¿Es una ciencia? Yo creo que no es exactamente ninguna de las dos cosas. Tiene muchas similitudes con el conocimiento científico y tiene algunas con el conocimiento o la práctica literaria. Veamos, ¿qué es lo que define? Ok, y aquí comienza el debate, Yo en la primera clase les dije que nosotros íbamos a verificar diversos puntos de vista, tanto de los
los que se oponen, como los que están neutrales, como los que están a favor. Y que ustedes, de acuerdo a los conocimientos que nosotros vayamos adquiriendo, van a formar su propio criterio. Ustedes observen, esta es una persona que es un historiador ya de tiempo y tiene su concepto acerca de. Posterior a este video vamos a ver otro en el que vamos a complementar todas estas situaciones y ustedes van a sacar su propio concepto, ¿ok? Por eso es que es importante que vayan anotando. Vamos a ver por qué él dice que no es ni una ni la otra cosa e inicia definiendo cada uno de ellos, ¿ok? Al conocimiento científico. El conocimiento científico tiene que ser sistemático. Sistemático quiere decir que explora una categoría de objetos y trata de sacar leyes o consecuencias sin dejar de lado fuera a ninguno de los objetos que estudia. La historia en ese sentido también es sistemática. Tiene que estudiar todo lo que ha ocurrido, todas las cosas que por lo menos tienen una mínima importancia y tiene que situarlas, en este caso, en un contexto temporal. Pero en ese sentido es tan sistemática como la ciencia. Busca la objetividad. De entrada tiene esa similitud, ¿no? Que es sistemática igual que un conocimiento. ¿Por qué? Porque tiene que estar verificando los hechos, cotejando los hechos y poniéndolos o colocándolos en una secuencia correcta. O sea, no nada más puede decir, sucedieron estas situaciones, pero no importa la cronología, no. Lleva un proceso sistemático. El conocimiento científico y la historia también. ¿Qué historia es? Aquella que es simplemente una expresión de deseos del historiador. Uno quiere conocer lo que pasó, no las cosas como le parece o quisiera que hubieran pasado. Y en ese sentido estamos... Eso es verdad, porque si cada quien colocara lo que piensa que pasó, pues entonces es como le llamamos nosotros al teléfono descompuesto, ¿no? El teléfono descompuesto, pues cada quien dice su versión de los hechos, pero no, por eso tiene que ser la historia sistemática. Tiene que ser tan sistemática para que sepamos lo que realmente pasó, no lo que están creyendo que pasó, lo que nos quieren hacer creer que pasó. Por eso cuando nos dicen, no, pues es que los mayas hicieron esta situación y pues bueno, uno debe de escuchar, pero debe de comenzar a investigar, saber las fuentes correctas de esta información y cotejar si lo que estamos conociendo es realmente lo que pasó o lo que nos quieren hacer saber. Por eso es que esta similitud entre el método científico y la secuencia de estudiar cronológicamente la historia, pues tiene mucha relación. Igual en el campo de la ciencia. Decir que se busca la objetividad es diferente a decir que se es objetivo. La objetividad es una meta que está lejana y a la cual uno nunca puede llegar del todo, es como un horizonte. Pero tanto en la historia como en la ciencia se trata de llegar a la verdad en la medida en que podemos llegar como seres humanos. La ciencia se caracteriza por ser verificable. Verificar quiere decir que cualquier afirmación que hacemos nosotros tiene que tener una relación con hechos comprobados, con hechos que podemos detectar, analizar, medir, etc. Y en la historia pasa lo mismo. Si yo digo que el presidente renunció el día 4 de mayo, pues debe haber una carta, una información periodística, un video. Aquí tienen otra similitud. Tanto la ciencia como la historia deben tener fundamentos que verifiquen que lo que se está diciendo es correcto. O sea, por ejemplo, si la aseveración de la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Tenemos que demostrar que a lo mejor un sólido pasa a líquido y que es la misma cantidad de materia porque a lo mejor pesa menos, pero otro se convirtió en vapor, ¿ok? Ahí está el método científico, pero en la historia debe haber datos concretos que ratifiquen
lo que está diciendo el historiador. Entonces ahí llevamos 2 puntos que son similitud a la ciencia. Llevan 2. Veo algo que me verifique esa afirmación que estoy haciendo. La ciencia también se reconoce falible. La ciencia no es un dogma, no dice nunca la última palabra. Y la historia en ese sentido es como la ciencia es abierta. Y la historia siempre está sujeta a conseguir nuevas informaciones, nuevas fuentes, nuevos datos y nuevas perspectivas para analizar los mismos hechos. La ciencia es racional en el sentido de que no es emotiva. La ciencia no dice lo que le gusta o lo que le gustaría que fueran las cosas, sino que trata de ver los hechos con racionalidad, apartando los sentimientos. Yo ahí digo que en este punto la historia se aparta de la ciencia y la historia ya no se puede considerar una ciencia social como se la planteó y se la plantea todavía en muchas universidades, algunas escuelas de pensamiento, sobre todo a partir del siglo XIX. No, es imposible relatar acontecimientos históricos, acontecimientos de cualquier tipo, sin poner, aunque sea un poco de emoción, un poco de emotividad, sin salirnos un poco de esa racionalidad que puede. A eso se refiere con, bueno, primero antes pasó lo de falible, ¿no? Que sí puede fallar. La ciencia sí puede ser refutada, porque a lo mejor alguien con el método que usó está comprobando que lo que dice es cierto, pero quizá otra persona con un método diferente puede determinar que lo que está diciendo el científico es incorrecto. Lo mismo con la historia, quizá un historiador diga sucesos y fechas de algo y venga otro historiador y con otros documentos y con otros hechos refute la versión que está diciendo el historiador. Eso es falible, es decir, si puede contradecirse lo que se está diciendo. Pero al llegar a este punto de racional, yo también tengo estoy a favor de este profesor porque comenta que la ciencia no es racional, o sea, incluso hay un lema que dice que los números son muy fríos, 2 más 2 son 4 y no hay, si yo estoy contenta, 2 más 2 serán 4 y si estoy triste, 2 más 2 serán 4. Pero en ocasiones los historiadores sí ponen alegría en los hechos que pasaron en la historia, ¿no? Por ejemplo, el hecho de saber que México era independiente, a muchos les alegra, a muchos les mortifica. Entonces, cada persona sí llega a poner los sentimientos en los hechos históricos. Y aquí es donde de repente se puede ir apartando la historia de la comparación con una ciencia, pero les digo que aún todavía no hagan su definición completa si es ciencia o no es ciencia. Esperen un poco, alcancen a escuchar y les digo que tenemos otro video. Tener una fórmula física. Nosotros no podemos encerrar la historia en una fórmula y tener un planteamiento tan abstracto y tan frío y tan lejano como lo es el de la ciencia. La ciencia, además, y esto es fundamental para el pensamiento científico, busca generalizar y formular leyes. Leyes quieren decir que son enunciados que describen el comportamiento de una colección o tipo de sucesos. Y esas leyes justamente se aplican a todo ese tipo de objetos. Si yo digo cualquier objeto es atraído por otro de acuerdo a una fórmula determinada, como en las leyes de gravedad, pues ahí no importa de qué objeto se trate. Yo lo que busco en la ciencia es llegar a esa formulación general. Y ahí es donde se separa la ciencia de la historia, y es un punto fundamental de separación, porque decir algo general no es hacer historia. Decir todos los hombres son mortales no es hacer historia, es hacer quizá filosofía. Decir todos los gobernantes buscan el poder, buscan mantenerse en el poder, en tanto que en principio que es un enunciado falso, porque hay algunos que lo abandonan,
pero en todo caso sería un enunciado para la ciencia política. A mí me interesa saber si Jorge Ubico abandonó o no el poder, si Jacobo Arbenz renunció o no renunció. Eso es lo que me interesa, la persona, el hecho, lo circunstancial, lo concreto. Y en ese sentido, la historia se separa de la ciencia. A la ciencia no le interesa qué pasa con este trozo de metal. Le interesa saber cuál es el punto de fusión de ese metal. Un enunciado general. En la historia no, eso no tendría ningún valor, ningún sentido. No se puede escribir un libro de historia, un relato histórico, simplemente con enunciados generales. Es lo particular lo que define la historia. Y por último, la historia es un relato. Se elabora, se presenta se articula en un relato determinado, en una narración. Y la ciencia no es así. La ciencia no me cuenta qué pasó. La ciencia me dice lo que pasa en general, abstractamente. Por eso yo pienso que la historia es un tipo de conocimiento diferente al científico, no por eso inferior ni superior, que tiene similitudes muy grandes como las que acabamos de ver con el conocimiento científico, que tiene también similitudes muy grandes con lo que es la literatura, porque la historia es un relato y por eso en parte es un arte, porque para hacer historia hay que saber relatar las cosas, componerlas de tal manera que le den al lector la sensación de ese transcurrir en el tiempo, de esos hechos que se van sucediendo. Pero no es literatura, porque la literatura es ficción, y la historia trata de ser lo más objetiva posible y de eliminar la ficción. Por lo tanto, en este video yo creo que hemos visto algo que para mí es fundamental. No es un historiador aquel que reniega del relato, no tiene el investigador la obligación de andar demostrando una hipótesis determinada, pero sí el historiador tiene que relatar. Como dice por ahí un filósofo, es como hacer una novela, pero de la realidad, no de la ficción. Claro, ¿hasta qué punto se puede ser realista? ¿Hasta qué punto hay objetividad? Ese es el tema del video número. Muy bien. La verdad es que hemos visto y nos dio un caminito para poder hacer incluso una lista de aquellas características que podríamos mencionar donde la ciencia es similitud con la historia y dónde y en qué punto se va apartando de la historia la ciencia y en qué punto es completamente diferente, ¿ok? En qué punto es completamente diferente. Pero vamos a ver, vamos a verificar otro video que puede llevarlos a una confusión. No los quiero llevar a una confusión, claro está que no los quiero llevar a una confusión, pero necesito que conozcan varios puntos de vista para que ustedes se formen su propio criterio. De verdad, esa es la maravilla de la historia, porque cada uno puede, de acuerdo a toda la información que tenga, con toda la información que se haga llegar, incluso ustedes pueden investigar aún más para determinar y fundamentar en qué parte están ustedes completamente de acuerdo. Vamos a ver este video. Voy a compartir correctamente para que lo puedan ustedes observar. Interrogante y una importante actividad. La historia como disciplina científica. El estudio del pasado del hombre siempre ha sido una interrogante y una importante actividad. Conocer el desarrollo que ha tenido la sociedad en la que vivimos nos da la oportunidad de conocernos a nosotros mismos, de valorar nuestro país y valorarnos como ciudadanos, como mexicanos, y podemos entenderla de dos formas. La historia como suceso, es decir, la suma de todos aquellos acontecimientos de una persona, sociedad o país. Es el desarrollo de todo lo que acontece,
Podemos hablar entonces de la historia de la música, de la historia de México o de la historia de la humanidad, entre muchas otras. Por otra parte, tenemos la historia como interpretación. Se entiende como el estudio y el análisis de todos aquellos acontecimientos y sucesos de una sociedad, disciplina donde los historiadores analizan los hechos para determinar por qué han sucedido y qué relación tienen con nuestras vidas. Para diferenciar ambas connotaciones, al hablar de la historia acontecimiento, se menciona como el desarrollo o proceso histórico, mientras que la historia como interpretación se considera a la historia como disciplina científica. Esta última cumple con las principales... Ok, voy a regresar ese pedacito, porque en este video lo que nos están diciendo que para poder estudiar a la historia como disciplina científica, tenemos que verla desde otra perspectiva. Espero que lo capten bien. Miren, lo voy a regresar un poquito. Pongan mucha atención, porque aquí podría ser que se contradiga lo otro, pero no. Lo que está haciendo es que está separando. Miren, observen. Al hablar de la historia acontecimiento, se menciona como el desarrollo o proceso histórico, mientras que las estaciones, al hablar de lo que han sucedido... Ok. Historia, acontecimiento. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Qué relación tienen con nuestras vidas? Para diferenciar ambas connotaciones. Para diferenciar esas connotaciones, miren. Al hablar de la historia acontecimiento. Es que podemos hablar de la historia acontecimiento, ¿ok? Se menciona como el desarrollo o proceso histórico, mientras... Entonces, la historia acontecimiento es un proceso histórico. Historia acontecimiento es un proceso histórico, ¿ok? Entonces, es como estudiar los acontecimientos que sucedieron y en ese proceso histórico. Pero ahora escuchen esto. Es que la historia como interpretación se considera... La historia como interpretación se considera como disciplina científica. Entonces, estamos cayendo en un punto en el que para poderla estudiar como una disciplina científica, necesitamos dividir entre historia acontecimiento e historia interpretación. Una cosa es historia y acontecimiento y otra cosa es historia e interpretación. Historia y acontecimiento es un proceso histórico. Historia y interpretación es una disciplina científica, ¿ok? Entonces, si hasta ahorita, así como dicen los youtubers, si hasta ahorita has estado mirando todo el video, definitivamente te cambia la perspectiva del primero que dice que no es una disciplina científica. Pero lo que la hace como disciplina científica es la forma en cómo la enfoquemos. Y cuando enfocamos a la historia como interpretación, entonces se vuelve una disciplina científica, ¿ok? Eso es muy importante. Y esto anótenlo, porque esto tiene que ir en su actividad del día de hoy. Era la historia como disciplina científica. Esta última cumple con las principales características que toda ciencia tiene: un objeto de estudio, un método de investigación y una terminología o lenguaje propio. Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio específico de la historia como ciencia? Pues es... Ahí está. ¿Cuál es el objeto de estudio de la historia como ciencia? ¿Qué hace que nosotros la podamos ver como ciencia? Pues es el objeto de estudio, ¿ok? Así como vamos despacito y así como vamos escuchando a varios, nos podemos dar cuenta que depende del objeto de estudio. Vamos a ver. Precisamente el desarrollo de las sociedades en el tiempo, que es la suma de los acontecimientos. Entonces es el desarrollo de las sociedades, es el objeto de estudio de la historia como ciencia. Acontecimientos que a lo largo del tiempo ha vivido la humanidad. De esta manera, el método de investigación se realiza de un modo ordenado y sistemático. Entonces, como yo voy a estudiar al desarrollo de las sociedades, necesito un método de investigación. En la
En los primeros videos veíamos que la ciencia no podría ser racional porque entra un poco de las emociones de las personas. Pero si yo voy a estudiar el desarrollo de las sociedades usando un método de investigación, necesito un proceso sistemático. Y es entonces cuando yo voy a ver a la historia como una ciencia. Se Vamos a ver. realiza de un modo ordenado. Ese método de investigación debe ser ordenado y sistemático porque, como decíamos, un historiador, aun cuando le ponga emoción y aun cuando le ponga amor y todo lo demás, debe ser ordenado y debe ser sistemático para que dé la versión correcta del desarrollo de esa sociedad, de los eventos o sucesos que sucedieron en el pasado, ¿ok? Entonces, por eso es la relación de la historia como ciencia, porque no podemos decir, pues mira, pon esta descripción, haz esta redacción y di que pasó esto. No, no, espera. Voy a decir que pasó eso, pero yo requiero evidencias. Yo requiero que sea mediante el método de investigación, mediante la secuencia que me dice para poder hacerlo como una ciencia. Y sistemático. El más conocido es el método científico o experimental, cuyos pasos son observación del fenómeno, hipótesis, experimentación, comprobación, teoría o ley. Ok. Importante que anoten esto también en su trabajo. O sea, ¿qué método científico vamos a emplear? Método de investigación. Vamos a emplear que sea ordenado y sistemático para estudiar a la historia. Pues vamos a usar el método científico. El más conocido es el método científico o experimental. Ese es el que vamos a usar. Y estas son sus fases, también anótelas. Y como ustedes van a tener el video, lo van a poder atrasar, lo van a poder adelantar para que ustedes tomen los apuntes. Cuyos pasos son observación del fenómeno, hipótesis, experimentación, comprobación, teoría o ley. Un ejemplo claro del método es la ley de la gravedad descubierta por Isaac Newton. Se dice que en una ocasión Newton leía bajo un árbol y de pronto le cayó una manzana en la cabeza. Este hecho lo llevó a observar el fenómeno y darse cuenta que todos los objetos caían siempre hacia abajo, aunque fuesen arrojados hacia arriba o hacia un lado, y se cuestionó, ¿por qué todas las cosas caen hacia abajo y no en otra dirección? Newton elaboró una hipótesis. Todos los objetos caen hacia abajo porque hay algo que los jala, que los atrae hacia abajo. Comenzó a experimentar arrojando varios objetos al aire, esto para comprobar si su hipótesis era cierta o falsa. Comprobando que su hipótesis era cierta, que algo atraía las cosas hacia abajo, determinó la ley de la gravedad. Todos los cuerpos son atraídos hacia el centro de la Tierra por una fuerza que es directamente proporcional a la masa e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Entonces, Newton hizo ciencia. Reflexionemos un poco. La historia como ciencia tiene un objeto de estudio, pero ¿tiene un método de investigación? Tomemos en cuenta que observar no se limita a mirar con detenimiento. Observar es revisar, reflexionar, analizar cada detalle del fenómeno, haciéndolo con todos los sentidos. Así entonces, la historia puede observar un fenómeno o suceso histórico, pasado o presente, que ocurra aquí o en otra parte del mundo. El siguiente paso del método experimental es el planteamiento de la hipótesis, que es un supuesto que el investigador considera como la causa del fenómeno. Es decir, lo que él cree como la razón por la que suceden los fenómenos que está estudiando. Por otro lado, el paso más importante del método experimental es precisamente la experimentación. Esto es, la capacidad de reproducir una y otra vez el fenómeno que se investiga. Hablando específicamente de la historia, al no poder experimentar o reproducir los fenómenos históricos, se realiza la interpretación de estos.
Por eso existen tantas versiones de un mismo hecho histórico, pues depende de la interpretación del historiador. Y para interpretar los hechos históricos no se utilizan instrumentos de laboratorio, sino fuentes de comparación, que son... Aquí muchos podrían decir que en esa fase de la experimentación, pues no se puede igualar al método, porque no hay forma de repetirlos, pero lo sustituyen con la interpretación para que, de acuerdo a las interpretaciones de diferentes fuentes, puedan lograr una conclusión cada vez más fidedigna de lo que se está investigando. Y existen muchos tipos de fuentes. Son todo aquel testimonio que nos da un conocimiento acerca de su tiempo. Finalmente, la siguiente característica de toda ciencia, y que por obvio también presenta la historia como tal, es el manejo de una terminología o lenguaje propio. Así pues, la historia posee lenguajes particulares, terminología especializada y conceptos específicos que permiten identificarla cuando se mencionan. Por ejemplo, época, periodo, siglo y todos aquellos términos relacionados con el tiempo, que es una de las categorías más importantes de la historia. Sin embargo, la historia como ciencia utiliza términos de muchas otras ciencias en las que se apoya para realizar sus investigaciones. Son términos aportados por la sociología, geografía, antropología, filosofía y muchas más. Y entonces podemos hablar de términos como sociedad, gobierno, guerra, independencia, revolución y muchos términos más que tal vez no sean específicos de la historia, pero que sí nos permiten identificarla. Y de esta forma, nosotros nos podemos dar cuenta que en este último video nos acercan más al concepto de que la historia sí es mirar a la historia como una ciencia, porque sí se puede asemejar a un método de investigación, que es el método científico. Obviamente, lo que nos está diciendo es que algunas cosas, como no se pueden reproducir, se sustituyen por otras que pueden llegar a ser lo mismo. ¿Ok? Voy a compartir acá. Ahora nuestra diapositiva de PowerPoint. Y vamos a tener una actividad. Una actividad. Quiero que pongan toda su creatividad y esta es la actividad para entregar. Es realizar un ensayo. Un ensayo, es importante que investiguen qué partes contiene un ensayo, ¿ok? Vamos a ver qué tal hacen su ensayo antes de que yo les diga qué es un ensayo. Pueden ustedes investigar en internet qué es un ensayo. Sí, sí requiero que le pongan una portada, ¿ok? Una portada, pero van a hacer un ensayo donde van a escribir las principales características de la historia que nos hacen concebirla como una ciencia. Ya vimos que el primer personaje que nos estaba hablando no la concibe como una ciencia por sus razones. Pero en el último video nos hacen reflexionar un poco y dice, bueno, es que depende cómo la miras tú para poder llegar a hacerla una ciencia. Y si ya la hacemos una ciencia, puede usar el método científico de investigación. Y estas son las partes de la secuencia de cómo se relacionaría con la historia, cómo se llevaría a cabo con la historia y cuáles partes se sustituirían por otras para llegar a ser realmente el estudio como una ciencia, ¿ok? Quisiera yo que en ese ensayo ustedes me pusieran el por qué consideran que es una ciencia y también yo acepto que alguien me diga, no, es que para mí no es una ciencia porque en esta y en esta situación no, pero me lo fundamente con bases, ¿ok? No tiene que ser muy grande,
Realmente espero que no pase de una hoja. Si pasa de una hoja está bien, no hay problema porque hay personas que les gusta ser más explícitos, está bien. Pero mínimo es una hoja, está bien con una hoja de su ensayo y otra hojita pues para que ustedes puedan colocar la portada. Bien, esta ha sido la clase y ya saben ustedes que tenemos, bueno, que tienen que subir la actividad para en nuestra página de Teams. Y tienen exactamente hasta el viernes, o sea que tienen bastante buen tiempo para hacerlo. Y el viernes la van a subir de 2 a 3, ¿ok? Y es importante que sea en esta hora. Viernes de 2 a 3. Si no les es posible, pues ya lo pueden subir en otro horario, pero ojalá que pueda ser el viernes de 2 a 3. No se preocupen si no lo suben en ese horario. Su tarea, pero sí tiene que ser, no tiene que pasar del viernes, ¿ok? En Teams, recuerden que ya estamos en Teams, ustedes se meten a Teams, ya tienen su grupo, ahí lo pueden subir. Y si por alguna razón no lo lograran subir, lo pueden mandar por correo electrónico. Les voy a poner aquí el correo electrónico hacia donde ustedes lo podrían enviar, que sería, ya tienen mi correo electrónico, de hecho, pero lo pueden enviar a mi correo electrónico. ¿Ok? Voy a anotarlo aquí. Esperen un momento, voy a copiarlo acá. Denme un segundo. Y también, yo les quiero agradecer muchísimo su comprensión. Créanme que no quería mandar esta clase grabada, pero no me siento preparada aún para estar acá presente. Yo creo que lloraría, lloraría un poco. Sé que ustedes me van a comprender y a lo mejor voy a llorar para la siguiente clase, pero ya estamos un poquito mejor. Pero como yo les decía, yo no puedo usar esto de pretexto para no dar clases, ¿ok? Para atrasarnos y seguirnos y atrasarnos, si no, no está bien. No está bien. Siempre tomen eso como ejemplo. Es importante. Aquí está mi correo. anadocente.ipnboca6@gmail.com. Y ahí lo suben, por favor. Ahí suben su tarea antes del viernes. Recuerden, tiene que ser antes del viernes y pues si lo pueden subir el viernes de 2 a 3, que es el momento de la clase como virtual, que bueno, que nada más es para usar otros ambientes de aprendizaje, estaría muy bien que lo suban ahí. Nuevamente, les agradezco su infinita atención, su infinita comprensión. Créanme, no ha sido fácil para mí, pero no, tengo que ser, si yo quiero ser una buena docente, también tengo que mostrarles con hechos que la vida continúa, que la vida sigue y que estamos aquí presentes y que no debemos usar las cosas como una excusa para no cumplir con nuestro trabajo. Les agradezco mucho y nos vemos la siguiente clase, que sería el próximo martes. Iniciamos a las 5 y terminamos a las 7 el próximo martes. Esta clase es la clase de hoy. La clase de hoy, 31 de agosto del 2021. Muchas gracias.